Felipe Selesia nació en Buenos Aires en 1973. Es periodista desde 1990. Como escritor, publicó La ley y las armas, biografía de Rodolfo Ortega Peña, Firmenich, La tablada, La noche de las corbatas y La muerte es el olvido. Participó en la producción periodística de los documentales La muerte no duele y La feliz. Continuidades de la violencia basados en dos de sus textos. Hoy viene a presentar su último libro, Desembarco en las Georgias. Marzo 1982. Un grupo de obreros y técnicos metalúrgicos viaja a las Islas Georgias, a 1.500 kilómetros de Malvinas por barco, para desguazar instalaciones balleneras abandonadas. El negocio, armado por un chatarrero audaz, prometía dividendos millonarios y una buena paga a los trabajadores. Sin embargo, su llegada y el izamiento de una bandera precipita un conflicto con Gran Bretaña. La Armada Británica envía varios buques y marines. La Argentina, a los Alfa, un grupo de élite comandado por el teniente Alfredo Astiz. En medio, 3 aventureros franceses llegan a las islas en un velero, arrastrados por una tormenta. Todos esperan el desenlace chocando y confraternizando en ese paraje extremo del continente americano donde comenzó la guerra del Atlántico Sur. Desembarco en las Georgias. Felipe Selesia. Y la historia argentina tiene estos enigmas, estas preguntas abiertas respecto de por qué no conocemos ciertos capítulos, como este que investigó Felipe Selesia y hoy nos acompaña. Bienvenido, Felipe. Maxi, ¿cómo estás? Un Gracias. placer estar acá. Para nosotros también. Bueno, ¿cómo descubrís esta historia, estos chatarreros, esta búsqueda de hacer dinero en las Georgias y la locura, ¿no?, que desata? Porque imagino que nadie se lo había imaginado cuando subió la bandera argentina, ¿no? No, para nada. La historia un poco surge con un disparador que suele ser alguna referencia a alguna historia del pasado reciente. En este caso fue esta frase que ya es un latiguillo, un lugar común, que es: Astiz se rindió sin tirar un tiro en las Georgias. Ahí dije, bueno, ¿qué tanto habrá de cierto en esto? Hice algunas consultas y no había una historia cerrada, Redonda, digamos, no había una versión que me terminara de cerrar. Entonces dije, bueno, acá hay un posible tema. Y muy rápidamente advertí que también estaba la historia humana de estos 40 hombres que fueron a desarmar instalaciones balleneras y se vieron envueltos en una guerra, que de alguna manera, izando esta bandera, digamos, encienden la mecha de la bomba Malvinas, como bien decías en la presentación. Ahí, bueno, es como siempre un proyecto periodístico, hay que empezar con un paso. Y después el sistema de la bola de nieve, que es recoger todo lo que hay al respecto de esa historia, documentarse lo mejor posible. Claro. Y después, bueno, tener, digamos, como un proceso de escritura largo y esquemático, sí, sistematizado, como para tener un texto cerrado y dinámico también, sí, porque estoy contando hechos reales, ¿no? Sí, y tiene una cosa de thriller, ¿no? Leerlo y conocer, y además, bueno, el sustento que vos como periodista serio siempre le das a tus trabajos, fuera de elogio, es la verdad, ¿no? Ahora, también uno lo que observa leyendo el libro es que a Inglaterra le viene perfecto esta situación, ¿no? Este izamiento de la bandera argentina, porque también Thatcher estaba en un momento complicado y le vino bien el famoso enemigo externo, ¿no? Sí, las cuestiones domésticas de ambos países estaban complicadas y un enfrentamiento, los tambores de guerra le venían bien tanto a Thatcher como a la Junta Militar, que quería retomar la iniciativa. Y efectivamente al Reino Unido le viene fabuloso esta presencia de chatarreros que ya conocían, porque claro, era una misión comercial, que la Embajada del Reino Unido estaba al tanto, que había aprobado, que el gobernador de las Malvinas, que es el que administra los territorios, digamos, de las islas del Atlántico Sur, también conocía. O sea, era perfectamente legal, había un contrato firmado con unos empresarios escoceses que eran los propietarios de estas estaciones. Ocurre que el Reino Unido sabía por informaciones de inteligencia que se venía un operativo grande en las Malvinas, militar, y que tendría que responder a eso. Bueno, la manera que encontraron de empezar a mover toda la maquinaria bélica y sobre todo concitar el apoyo de la sociedad británica para ir a la guerra, claro, digamos, este episodio le viene perfecto porque es la manera de tomar la iniciativa. Lo que estamos viendo detrás nuestro es un hallazgo, ¿no?, que hizo el equipo de producción, que es el lugar Malvinas, ¿no? Es una toma, y lo vemos a pleno, gracias Dire, impresionante para tomar también conciencia de la geografía, de las temperaturas, de
de lo árido que es ese lugar, a 1500 kilómetros de todas maneras está en la Georgia, Sí, ¿no? a 1500 kilómetros al este, realmente Claro. muy lejos de las Muy Malvinas. lejos. Y vuelvo sobre esta frase de Astiz se retiró sin tirar un solo tiro. ¿Cuál fue su rol exactamente más allá de esta frase? Cuando aparece esta misión comercial, que la hace un chatarrero Avellaneda, Constantino Davidov, la Armada Argentina le pone el ojo y se interesa mucho porque era la posibilidad de continuar una vieja estrategia que tenían de hacer ocupaciones de facto y pacíficas en las islas del Atlántico Sur. El antecedente inmediato era en el 77, habían instalado una estación meteorológica en la isla Thule, en la Sandwich. Y los británicos, si bien habían protestado, por supuesto, se la habían bancado. Digamos, habían dejado que los argentinos se quedaran ahí. Y esto servía como para ir avanzando pasito a pasito en el reclamo de soberanía, tanto en el territorio como en los fueros internacionales. Y justamente de todo cómo los británicos observan esta situación, los militares tratan de colonizar el lugar. Ahí estamos. Sí, exacto, perdón. Eso lo ven con mucho interés, lo denominan el operativo Alfa, digamos, y lo primero que querían hacer es que un grupito de militares pasara un invierno en la Georgia como para hacer esta ocupación pacífica. Esto se desactiva cuando deciden la operación Malvinas, porque por envergadura y por demanda de recursos iba a ser muy difícil sostener una posición tan lejanas. Entonces, digamos, en lo administrativo se desactiva y vuelve a cobrar protagonismo este grupito de marinos que iba a pasar ese invierno, cuando el Reino Unido amenaza con desalojar por la fuerza, con 22 Royal Marines, a los trabajadores argentinos. Ahí la Armada dice, bueno, volvamos a reposicionar a este grupo de marinos de élite, bajo el mando de Alfredo Astiz, del represor Alfredo Astiz, y mandémoslos a las Islas Georgias a proteger a los trabajadores argentinos. Claro, claro. Y este grupo que queda en el marco de un inminente conflicto bélico que después se concreta, también sufrió bastantes amenazas, ¿no? Este grupo de chatarreros, de trabajadores, por parte de que no contaran demasiado también, ¿no? Sí, ahí ellos emprenden un larguísimo regreso a casa, porque como no podían devolverlos, como prisioneros de guerra no los podían devolver a ningún punto de la Argentina, los llevan hasta la isla Ascensión, que era, digamos, el enclave operativo que tenían los británicos, que está a la altura de San Salvador de Bahía, en Brasil. Entonces tienen un larguísimo retorno por barco, van hasta la isla Ascensión, son más de 5000 kilómetros, entonces están muchos días volviendo. Y después de ahí los suben a un avión y los mandan a Montevideo, y de ahí un buque de la Armada los traslada a Buenos Aires. Pero antes de llegar a casa, finalmente, cuando ya no querían saber más nada con esa aventura que habían iniciado en marzo, un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia Naval, del famoso SIN, los va convocando en pequeños grupitos e individualmente para sencillamente amenazarlos con que llegaban a decir cualquier cosa de lo que había ocurrido en las Islas Georgias, iban a ir presos ellos y toda su familia. Entonces, esta prohibición, digamos, este mandato de silencio, sumado al hecho traumático de haberse visto mezclados en una guerra y ser víctimas de fuerzas que los superaban por completo, bueno, es un cóctel perfecto para tener un estrés postraumático significativo en algunos de ellos, y aún hoy a 40 años. Y también les pesó mucho el tema de que se hubiera ninguneado un poco esta historia. Claro. Por eso fue muy simpático cuando salió el libro. A raíz de mi proyecto, los chatarreros se volvieron a reunir, a juntar, armaron un grupo de WhatsApp, y cuando salió el libro uno de ellos subió la tapa y dijo: señores, oficialmente entramos en la historia. Claro, claro. Que es un poco exagerado, digamos, yo no digo quién entra y quién no entra en la historia, ellos ya eran parte de la historia. Claro. Pero no estaba sistematizada y contada toda esa epopeya que vivieron. Total, ¿no? Total. Y la locura del aprovechamiento político, ¿no? Que uno siempre lo encuentra por parte de la dictadura argentina y Thatcher con su particular forma de democracia, para decirlo de alguna manera, esa dama de hierro. Bueno, el libro es apasionante, es un descubrimiento. También quiero recomendar el libro porque lo voy a leer, pero ha sido un libro muy valorado, el de El Cuerpo Argentino de Antropología Forense, desde la dictadura hasta Santiago Maldonado, así que siempre es un gusto recibirte y charlar. Gracias, Felipe. Por favor, Maxi, un verdadero placer.